¿Qué haces cuando la mujer que amas, tu esposa, se ríe con demasiadas ganas del susurro de otro hombre? ¿Qué pasa si la multitud que te rodea se une a ella, pero tú eres el único que escucha el remate del chiste, tal y como es realmente? Vi cómo mi copa se vaciaba sola esa noche. No recuerdo haber decidido beber, pero para cuando Valeria levantó su copa de cava y brindó por los hombres de verdad, yo ya me estaba tragando algo más amargo que el alcohol. La azotea vibraba con música suave y colonias caras. Las luces de verbena colgaban como constelaciones sobre nosotros. Se suponía que era una celebración, mi 38 cumpleaños. Pero si soy sincero, ya había empezado a sentirme como un fantasma en mi propia vida mucho antes de esa noche. Permítanme retroceder. Soy Alejandro. Dirijo un estudio de fitness en el centro de Madrid. Pesas, calistenia, fuerza mental. Entrenamos a ejecutivos del IBEX 35 que quieren sudar como atletas y a amas de casa del barrio de Salamanca que son más duras de lo que parecen. Es un buen trabajo, gratificante. Lo construí desde cero después de 2 misiones en el extranjero con el ejército y unos años flotando en trabajos que nunca cuajaron. Valeria, ella fue mi ancla al principio, aguda, preciosa de esa manera que hacía que otras mujeres callaran cuando ella entraba. Trabajaba en marketing, superaba a la mitad de los directivos de su firma. Éramos sólidos. O eso, pensaba yo. Ahora, volviendo a esa azotea en la Gran Vía, fue idea suya organizar la fiesta. Dijo que merecía ser celebrado. Dijo que lo mantendríamos íntimo. 35 personas, jazz en vivo y una tarta ridícula con forma de mancuerna. No lo quería, pero asentí. Últimamente, asentir era más fácil que negociar. Las cosas se sentían raras desde el momento en que llegamos. Ella estaba más eléctrica de lo habitual, riendo más fuerte, bebiendo más rápido, y seguía pasando a mi lado como si yo fuera un perchero, no un marido. Traté de atribuirlo a los nervios o la presión de ser anfitriona, pero cada vez que me daba la vuelta, ella estaba más lejos. Y entonces lo vi. Estaba en el borde del balcón, sosteniendo una copa de rosado, inclinada hacia un tipo que nunca había visto antes. 30 y tantos, barba descuidada, americana con las mangas remangadas, como si acabara de salir de un catálogo de moda de El Corte Inglés. Él se inclinó, le susurró algo al oído. La cabeza de Valeria cayó hacia atrás con una carcajada, una risa grande, de boca abierta, del tipo que no había visto en ella en meses. No conmigo. Eso solo fue suficiente para abrirme un agujero en el pecho. Pero luego, ella levantó su copa, la suya y la de él tintinearon juntas, y dijo, por los hombres de verdad. Las palabras resonaron como una bofetada. Siguieron las risas. Alguien incluso silbó. No monté una escena. No fui furioso hacia allá. No pregunté quién era él o por qué su mano se demoraba en el brazo de ella. Simplemente vacié mi copa. La dejé sobre una mesa que se tambaleaba ligeramente bajo su propio peso y salí, sin abrigo, sin despedida, simplemente fuera. El ascensor para bajar de la azotea estaba vacío. Recuerdo mirar mi reflejo en sus paredes de espejo, espalda recta, mandíbula apretada. Un hombre manteniéndose unido por instinto. No rabia, todavía no, solo claridad. El aire frío me golpeó la cara cuando las puertas se abrieron en el vestíbulo. Las noches de Madrid en primavera son afiladas y limpias, implacables. Me quedé allí en la acera, respirando hondo, dejando que el frío quemara cualquier resto de vino que quedara en mi sangre. Mi móvil vibró en mi bolsillo, el nombre de Valeria iluminando la pantalla. No contesté. En su lugar, giré a la izquierda, dirigiéndome a ninguna parte en particular, como un hombre alejándose de un edificio al que acaba de prender fuego. Porque, en cierto modo, lo había hecho. Y mientras desaparecía en la oscuridad, un pensamiento latía en mi mente, constante como un tambor. Aquello no fue solo un brindis, fue una advertencia. El olor a huevos revueltos me golpeó, antes incluso de doblar la esquina hacia la cocina. Valeria tarareaba, siempre tarareaba cuando cocinaba. Algo ligero, sin tono, solía hacer que el lugar se sintiera cálido, vivido. Pero ahora, en ese momento, se sentía como teatro, una melodía de atrezzo flotando por una habitación que se había vuelto hueca. Estaba descalza con mi camisa,
volteando huevos como si todavía fuéramos nosotros, como si la noche anterior no hubiera sucedido, como si por los hombres de verdad no estuviera todavía resonando en mis oídos como una campana golpeada demasiado fuerte. «Buenos días», dijo, alegre sin volverse. «El café está recién hecho». Me senté en el borde de la barra, sin decir nada por un segundo. Mi mente escaneó la cocina como si fuera un set de rodaje. La ventana luminosa, la prensa francesa, esa taza ridícula que le encantaba que decía «reina del marketing». Nada de eso había cambiado, pero yo sí. «Llegaré tarde esta noche», dije, manteniendo mi voz uniforme. «Gimnasio, luego me pondré al día con algunos viejos amigos». Ella hizo una pausa de solo un momento antes de deslizar los huevos en un plato. «Eso es bueno. ¿A quién vas a ver?» La miré entonces. Realmente la miré. Los rizos suaves que se habían soltado de su moño, los hombros desnudos. No actuaba culpable, solo pulida, como alguien que ya había reescrito el guión. Un viejo compañero del ejército. Hace años que no lo veo. Era una mentira, pero no del tipo que importaba. No para ella, no ahora. Ella deslizó el plato hacia mí y se apoyó en la barra, observando mi cara como si intentara leer un artículo que no cargaba bien en el móvil. «¿Estás bien?», preguntó, con un pequeño tono en su voz que imitaba preocupación, pero no llegaba del todo a sus ojos. Asentí una vez. «Bien». Esa única palabra llevaba el peso de toda la noche anterior. Ella bebió su café. «Te desvaneciste un poco en la fiesta. Parecías ocupado». Sus ojos se entrecerraron por solo un segundo. «Era tu cumpleaños, Alejandro». «¿Lo era?». Dejé que el silencio se asentara después de eso. Cogí el tenedor. Tomé un bocado. Los huevos estaban buenos, en su punto justo. Y de alguna manera, eso lo hizo peor, porque ella tuvo el descaro de alimentarme como si nada hubiera pasado, como si mi ausencia ni siquiera hubiera dejado una abolladura. Entonces gorjeó de nuevo tras un instante. «¿Debería esperarte despierta esta noche?». La miré lentamente, dejando que la pausa se estirara lo suficiente para hacerla retorcerse. «No hace falta». Y con eso me aparté de la barra, enjuagué el plato y agarré mis llaves. La puerta principal se cerró detrás de mí con precisión quirúrgica, sin portazos, sin drama, solo el sonido de un hombre saliendo de una casa que ya no sentía como suya, y todo el camino calle abajo podía sentirlo. Su mirada todavía detrás de mí, pero no con amor, con cálculo. Ella pensaba que había ganado algo anoche. Ni siquiera había visto el movimiento de apertura. La cafetería olía a canela y hormigón húmedo. Una de esas mañanas de principios de primavera donde Madrid todavía no decide si ha terminado de llover. Elegí un asiento junto a la ventana, hábito más que preferencia, y revolví una taza que no planeaba beber. Frente a mí se sentaba un hombre llamado Rafa. Parecía exactamente el tipo de persona que nunca notarías en una multitud. Gafas de montura fina, mangas cortas a pesar del frío. Un tatuaje desvaído de la Legión en su antebrazo que hablaba más de lealtad que de sensatez. Era ex policía convertido en investigador privado. El tipo de hombre que veía todo y no decía nada a menos que le pagaras. «No suelo tomar casos domésticos», dijo Rafa, abriendo una libreta de cuero. «Pero tu mensaje fue específico». Asentí, viendo a una mujer pasear a su perro afuera. «No estoy aquí por el drama, Rafa. Solo necesito saber con quién está cuando no está conmigo». Soltó una risa seca. «Dijiste que el nombre de tu mujer era Valeria. ¿Te importa si pregunto qué te alertó?» No respondí de inmediato. Mis ojos aterrizaron en una mancha en la ventana. Una huella dactilar, tal vez. Manchada y desaparecida, pero prueba de que alguien había estado allí. «Brindó por otro hombre en mi fiesta de cumpleaños», dije finalmente. Se rió, como si yo no estuviera a 2 metros de distancia. Rafa no parpadeó, solo garabateó algo en su libreta. «Nombre del tipo». Negué con la cabeza. No lo cogí. Tenía barba. Parecía que vende whisky caro a ejecutivos aburridos. De ese tipo. Rafa sonrió con sorna. «Entendido. Un hipster alfa». Deslicé una foto de Valeria sobre la mesa. Una imagen recortada de un viaje el año pasado a San Sebastián. Ella apoyada contra la barandilla de la concha. El viento atrapando su cabello justo así. Apenas reconocía a la mujer en ella. «¿Quieres registros telefónicos?», preguntó, deslizando la foto en su archivo.
No dije, todavía no. Empieza con su oficina, horas de comida, con quien sale del trabajo. Mira si el tipo de la fiesta aparece. Dio un asentimiento tenso y se levantó. 2 semanas. Antes, si algo salta. Lo vi desaparecer entre la multitud de media mañana, tragado por maletines y el humo de los autobuses. El tipo de hombre que se mueve por la ciudad como humo, inadvertido hasta que el daño está hecho. Salí y encendí un cigarrillo que había dejado hace 6 años. La primera calada golpeó como una confesión. La segunda, como control. No era un hombre persiguiendo respuestas. Era un hombre preparándose para ellas. Fue un martes cuando apareció el sobre, manila grueso, sin remitente, solo mi nombre en tinta negra en bloque, como si hubiera sido impreso en una máquina de escribir por alguien a quien no le gustaba la charla trivial. La puerta de mi oficina se cerró detrás de mí mientras me sentaba y lo abría con las manos lentas y firmes de un hombre que ya sabía lo que había dentro. La primera foto estaba borrosa, movimiento capturado a mitad del encuadre, pero lo suficientemente claro. Valeria, ese maldito vestido rojo, el que llevó a mi fiesta de cumpleaños, inclinándose hacia el hombre de la azotea, su mano en el pecho de él como si hubiera estado allí antes. La siguiente fue la que golpeó más fuerte, el mismo hombre, el mismo vestido, sus labios en los de él, la mano de él agarrando la nuca de ella como si estuvieran ensayando una escena que ambos conocían de memoria. No dentro de la fiesta, sino justo fuera del local, escondidos detrás de una fila de arbustos cerca de la línea de aparcacoches, como adolescentes que no pensaban que podían ser atrapados, pero fueron atrapados. Cuadro tras cuadro, Rafa había hecho su trabajo. Miré la última foto por más tiempo, no porque fuera la más gráfica, sino por su expresión. Se estaba riendo, ojos cerrados, cabeza inclinada hacia atrás de la misma manera que solía reírse conmigo. Dejé el montón suavemente, como si pudiera romperse si me movía demasiado rápido. Luego abrí la segunda mitad del sobre. Papeles, impresiones de mensajes, mensajes de Instagram, registros de ubicación. Rafa había rastreado su conexión hasta un taller de estrategia que ella organizó hace 6 meses. El tipo era un compañero de trabajo. Ventas, por supuesto. El tipo que siempre tenía la cantidad justa de colonia y la cantidad justa de ambición. Pasé la página. Su nombre, Hugo. Dejé que el nombre se asentara, memorizándolo como un objetivo en el campo de tiro. Y entonces sonreí. No fue una sonrisa feliz. Ni siquiera fue amarga. Fue la sonrisa de un hombre que acababa de dejar de esperar. Abrí mi cajón inferior, saqué la carpeta negra que guardaba para los contratos de clientes y cambié a una nueva etiqueta, Hugo. Después de eso, me volví hacia mi portátil. Mis dedos se movieron automáticamente. Cálculos, hojas de cálculo, activos. Verifiqué el acceso a las cuentas. Miré contraseñas que ella no había cambiado en años e hice una lista. Luego comencé a imprimir, página tras página. La máquina zumbaba a mi lado, constante y mecánica, coincidiendo con el ritmo de algo que crecía en mi pecho. No era rabia, era claridad, porque ahora lo sabía, ahora era real. Y los hombres de verdad no gritan cuando son traicionados, se preparan. Ella encendió las velas como si fuera cualquier otro jueves por la noche. 3 de ellas, blancas y gordas que olían ligeramente a vainilla y ambición. A Valeria siempre le gustaba la atmósfera, la iluminación ambiental, las listas de reproducción curadas, el vino servido en las copas grandes que atrapaban la luz justo así. La lista de canciones de esta noche era jazz, algo suave, inteligente, sin compromiso. La cena era salmón, glaseado de cítricos, ensalada de rúcula, piñones tostados. Ella estaba sonriendo. La observé al otro lado de la mesa, notando cómo pasaba un brazo por el respaldo de su silla, su copa de vino bailando entre los dedos, como si no hubiera besado a otro hombre detrás de una fila de arbustos hace 6 noches. ¿Recuerdas cuando solíamos cocinar juntos?, preguntó, con voz cálida, nostálgica. Parece que fue hace una eternidad. Ofrecí un asentimiento. Nada más. Ella captó el silencio, pero no presionó. Ese era su movimiento últimamente. Lanzar un poco de cebo y esperar que yo mordiera. Pero yo no había venido a jugar. Tomó un sorbo, ojos medio cerrados.
¿Alguna vez piensas que tal vez estamos en una de esas fases de aburrimiento? Levanté una ceja. ¿Fase de aburrimiento? Ella rió ligeramente. Ya sabes, ese espacio en el que las parejas caen en rutinas predecibles, sin sorpresas, solo pasando por los movimientos. Dejé que el silencio se estirara. Dejé que se cociera en él un momento demasiado largo. Luego busqué debajo de la mesa y saqué un sobre, blanco liso, delgado. Lo deslicé hacia ella, lento y deliberado. Su sonrisa vaciló mientras lo recogía. ¿Qué es esto? Ábrelo. Despegó la solapa y sacó 2 rectángulos brillantes. Entradas para un spa, un retiro de fin de semana, de lujo justo, en Baqueira Beret, en los Pirineos. Masaje detox, detox digital, traslado de ida incluido. Salida el sábado. Sus ojos se levantaron rápidamente. ¿Reservaste esto? Asentí. Imaginé que te vendría bien un tiempo para despejar tu mente. Valeria parpadeó. Espera, tú no vienes. No dije, doblando mi servilleta. Este viaje es para ti. Ella miró las entradas. El silencio entre nosotros, estirándose en algo denso. ¿Hablas en serio? Lo hago. Ella soltó una risa entrecortada, confundida, pero demasiado orgullosa para mostrarlo. Vale, bueno, eso es inesperado. Me levanté lentamente, recogiendo mi plato. Esa es la idea. Mientras enjuagaba mi tenedor en el fregadero, capté su reflejo en el cristal de la ventana, todavía sosteniendo el sobre, todavía congelada en su lugar. No miré atrás cuando salí de la habitación. No necesitaba hacerlo porque había visto esa expresión antes en mí mismo. El momento en que te das cuenta de que algo se está moviendo bajo tus pies y no tienes idea de qué lado está abajo. Ella pensaba que entendía los juegos, pero las reglas habían cambiado. Y ahora era mi tablero. Ella se había ido al amanecer. Escuché el suave rodar de su maleta sobre la tarima flotante, el clic de la puerta al cerrarse tras ella. Sin despedida, sin beso, solo el leve eco de tacones por el pasillo como si se fuera a una reunión, no a un matrimonio. Me quedé en la cama otros 10 minutos, mirando el techo. Luego me levanté y me puse a trabajar. Primero fue el portátil. Me senté en la isla de la cocina, abrí la cuenta de correo compartida y comencé a restablecer contraseñas, accesos bancarios, servicios de streaming, almacenamiento en la nube, incluso esa estúpida lista de reproducción compartida de Spotify que ella insistió en que curáramos juntos, fuera, bloqueado, reclamado. Luego vinieron las cuentas, ahorros conjuntos, transferidos, cuenta corriente compartida, vaciada, servicios públicos. Programé las desconexiones para el domingo por la noche, justo el tiempo suficiente para que ella disfrutara del spa antes de que las luces se apagaran. Cada clic se sentía más limpio que el anterior. Ya no había ira, solo movimiento, movimiento frío y necesario. Hice una pausa solo una vez, a mitad de actualizar los códigos de seguridad en el acceso a la puerta de nuestro edificio. Mi pulgar se detuvo sobre su nombre en la lista de inquilinos. Por un segundo lo miré fijamente, luego lo borré. Ella ya no necesitaría ese código. Para el mediodía estaba haciendo una maleta, no con prisa, sino con precisión. Solo lo esencial, unas pocas camisas, mi equipo de gimnasio, documentos que ya había escaneado. Dejé la foto de boda en la mesita de noche, todavía en su marco de plata, su foto favorita. Nosotros en esa playa en Ibiza, riéndonos de algo que ninguno de los dos recordaba ya. Que se quede. Que ella entre de nuevo en este piso, pensando que todo estaba bien. Solo el tiempo suficiente para sentir el silencio asentarse en su pecho. Cerré el portátil, subí la cremallera de la bolsa y me paré en medio del salón escuchando. El lugar nunca había estado tan tranquilo. Sin música, sin tacones repiqueteando, sin tarareos desde la cocina, solo el leve sonido de mi propia respiración. No me sentía triste. No sentía mucho en absoluto. Solo presente, solo listo. Abrí la puerta, salí al pasillo y no miré atrás. Ella tenía su fin de semana de spa. Yo tenía trabajo que hacer. Para el domingo por la tarde, el silencio había cambiado. No del tipo en el que te sientas, sino del tipo que se sienta sobre ti. Estaba en un salón en el centro,
Luces tenues, jazz suave, un vaso de whisky sudando silenciosamente sobre un posavasos de cuero. Frente a mí, mi abogado, Diego, hojeaba una carpeta delgada con la tranquila eficiencia de un hombre que ha desmantelado docenas de matrimonios antes del almuerzo. Ella no tiene activos separados, dijo Diego, sin levantar la vista. Todo ha estado a tu nombre desde que constituiste el estudio. Asentí lentamente. ¿Y el piso? Sonrió levemente. Tendrá que encontrar otro lugar para tararear. Eso me hizo reír. Solo una vez. Solo por lo bajo. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Valeria. El quinto es ahora. No lo abrí. No necesitaba hacerlo. Todos leían lo mismo entre líneas. Alejandro, la luz no funciona. ¿Olvidaste pagar la factura? Mi tarjeta fue rechazada. ¿El banco tiene problemas? No puedo entrar a nuestro Dropbox compartido. ¿Cambiaste la contraseña? Alejandro, ¿qué está pasando? Pánico. Vestido de cortesía. Diego miró la pantalla mientras vibraba por sexta vez. Está empezando a darse cuenta. Lo notó. Tomó un sorbo de agua. Luego empujó la carpeta hacia mí. Todo está en su lugar. Solo necesitamos el momento. Quiero los papeles sobre la mesa antes de que ella ponga un pie de vuelta en ese piso. Diego levantó una ceja. ¿Seguro que no quieres hablar con ella cara a cara? Miré el vaso en mi mano por un largo momento, viendo el ámbar girar. Ella tomó sus decisiones. Él asintió una vez. Entonces los entregaré mañana. Afuera, las nubes se estaban reuniendo. Las tormentas de primavera en Madrid les gusta aparecer de golpe. Un minuto sol. Al siguiente, truenos partiendo el cielo como un disparo de advertencia. Adentro, estaba tranquilo. Yo, el abogado, la bebida silenciosa. Sus mensajes seguían llegando. Dejé que se apilaran como correo basura, porque ella no preguntaba por mí. Ella preguntaba por el control. Y el control ya no estaba en el menú. La puerta estaba entornada cuando ella llegó a casa. No abierta de par en par, solo lo suficiente para dejar entrar una franja de luz del pasillo. Lo suficiente para decir, él no está aquí. Lo suficiente para hacerla dudar. Valeria entró, como si el lugar pudiera morder. Rodó su maleta sobre el umbral, esperando calidez, y, tal vez incluso una pelea. Lo que encontró fue silencio, espeso, quieto, frío y una lejanía que no podía culpar al termostato. El salón estaba en penumbra, persianas bajadas, el leve aroma de su perfume todavía aferrándose al aire como un recuerdo que no quería irse. En la mesa de centro había un sobre manila cuadrado en el centro, como si hubiera sido colocado allí con intención. Junto a él, una pila perfectamente apilada de fotos impresas. Ella no se movió de inmediato. No necesitaba hacerlo. Ella lo sabía. Con dedos rígidos, se agachó y cogió la primera fotografía. Su respiración se cortó. Allí estaba ella, sonriendo, presionada contra Hugo detrás del lugar de la fiesta. Labios sellados como si fueran las únicas personas en el mundo. El ángulo era cruel, claro, iluminado lo suficiente para mostrar la intención, y había más. Una línea de tiempo completa de traición en brillante 10:15. Sus rodillas flaquearon ligeramente y se sentó sin querer. El sobre era más pesado de lo que esperaba. Dentro, papeles de divorcio, presentados, firmados. La realidad de ello no la golpeó en oleadas. Golpeó de una vez, como una caída desde el último peldaño de una escalera que ni siquiera se dio cuenta de que había subido. Luego notó los mensajes de texto, los suyos impresos y metidos debajo del sobre, cada coqueteo, cada plan para encontrarse después, cada emoji que pensaba que podía enviar en secreto. No había defensa, ni zona gris. Presionó su palma contra su frente, repentinamente sin aliento. El fin de semana de spa, el traslado de ida. No había sido un regalo, había sido una apertura, y Alejandro, él la había tomado. Ella buscó su teléfono a tientas, corazón palpitando, pulgar temblando. Buscó su nombre. Valeria. Alejandro, tenemos que hablar. Por favor. Valeria, acabo de volver. Estoy en casa. ¿Puedes volver para que hablemos? Valeria. Alejandro, ¿por qué haces esto? No entiendo lo que quieres. 3 puntos aparecieron una vez, luego se desvanecieron. Nada.
Intentó llamar directamente al buzón de voz. Su voz se quebró mientras dejaba el mensaje. Alejandro, no sé qué decir. Por favor, solo ven a casa. Podemos arreglar esto. Ni siquiera me dejaste explicar. Sus propias palabras sonaban extrañas en sus oídos. Huecas. Demasiado tarde. Lo intentó de nuevo. Llamó a una amiga mutua, luego a otro. El tercero la envió directamente al buzón de voz sin sonar. Fue entonces cuando revisó sus mensajes de grupo. Uno destacaba de Alejandro hace una semana. Alejandro, si alguno de vosotros se pregunta por qué me he quedado callado, aquí está. Las fotos adjuntas son toda la explicación que debo. He decidido seguir adelante con paz. Espero que el resto de vosotros también lo haga. Tenía 4 reacciones, todas corazones. Valeria dejó caer el teléfono. El silencio a su alrededor cambió. No estaba solo tranquilo ahora. Estaba vacío, sin música, sin el zumbido bajo de los entrenamientos nocturnos de Alejandro. Sin clics de teclado desde la oficina, solo el leve sonido del frigorífico zumbando, indiferente a la implosión que presenciaba. Se levantó del sofá, como alguien saliendo a la superficie, desde una inmersión profunda. Sus piernas apenas se movían, sus ojos escanearon el piso, cada rincón, cada sombra, buscando alguna prueba de que esto no era real, de que él podría volver, pero no había nada, ni un calcetín, ni un cepillo de dientes. El armario en el dormitorio tenía un lado vacío, inmaculadamente vacío. Él había planeado esto con la precisión de un hombre construyendo su escape hacia una nueva vida. Caminó de regreso al salón y se sentó de nuevo, no porque estuviera cansada, sino porque no había ningún otro lugar donde estar. El silencio no estaba solo a su alrededor, estaba dentro de ella ahora. Lo primero que hizo el lunes por la mañana fue llamar a Nerea. A Valeria nunca le había gustado realmente Nerea, demasiado directa, demasiado observadora, pero Nerea había sido una de las amigas más antiguas de Alejandro, desde sus días en el ejército. Si alguien podía darle una perspectiva, tal vez suavizar los bordes, sería ella. La llamada sonó una vez, 2 veces, luego buzón de voz. Hola Nerea, soy Val, solo, necesito hablar con alguien. Llegué a casa, y Alejandro se ha ido. ¿Cómo realmente ido? Sé que probablemente esté enfadado, y probablemente te haya contado cosas que... Escucha, solo necesito una amiga ahora mismo. Alguien que nos conociera, que lo conozca a él. ¿Puedes llamarme, por favor? Colgó, pero el pavor solo creció más pesado. Para el mediodía, intentó con casi todos. Amigos de la universidad, amigos del gimnasio, incluso el peluquero de Alejandro. Nada más que buzones de voz y mensajes no leídos. Una de ellas, Marta, una mujer con la que hizo un brunch sin fin, hace solo 2 fines de semana, respondió tarde en el día. Marta, hola, Val. Creo que es mejor que nos demos un poco de espacio. Espero que estés bien. Sin signo de exclamación. Sin emoji de corazón, solo distancia, clara y deliberada. Valeria miró la pantalla hasta que se desenfocó. Todavía no había llorado. Su cuerpo no se lo permitía. Había pasado tanto tiempo fingiendo, gestionando, postureando, que ahora, incluso el dolor no sabía muy bien cómo presentarse. El piso se sentía demasiado limpio. El lado del armario de Alejandro, del lavabo del baño, los ganchos para abrigos cerca de la puerta, todo despojado eficientemente, sin crueldad, pero con finalidad. Eso fue lo que lo hizo peor. Si él hubiera gritado, tirado algo, dado portazos, rogado respuestas, tal vez habría habido algo a lo que aferrarse, un hilo del que pudiera tirar. Pero él había dejado atrás solo una cosa, su calma. Y eso más que nada, la estaba deshaciendo. Pasó el día en viejos pantalones de chándal y una de sus camisetas, acurrucada en el sofá, como un signo de interrogación que nadie estaba respondiendo. Su mente seguía buscando explicaciones, razones, lagunas en las consecuencias. Se dijo a sí misma que el beso con Hugo fue estúpido, sin sentido, una rebelión superficial contra sentirse invisible. Pensó que podría controlar el daño, dar forma a la narrativa, llorar si tenía que disculparse cuando el calor se enfriara, encontrar su camino de regreso, como siempre. Pero ahora no había camino de regreso, solo esta extraña,
e insoportable quietud. Tarde esa noche, sonó el timbre. Corrió hacia él. Por un momento, solo un segundo fracturado, pensó que podría ser él. No lo era. Era una empresa de mudanzas. 2 hombres estaban en el pasillo, uno con un portapapeles, el otro sosteniendo un juego de llaves. Inmediatamente reconoció las de Alejandro. El más alto se aclaró la garganta. ¿Valeria Ruiz? Ella asintió apenas. Estamos aquí para recoger sus pertenencias personales. Armario del dormitorio, cajones inferiores. El resto ya ha sido arreglado para almacenamiento. Se quedó congelada. ¿Quién? ¿Quién nos envía? El hombre revisó el formulario. Alejandro Vega. Esto fue programado la semana pasada. Por supuesto que lo fue. Se movieron por el piso con desapego practicado. Doblaron, empaquetaron, cargaron. Uno de ellos desenchufó el tocadiscos que ella había luchado por mantener. El otro enrolló su esterilla de yoga como si fuera nada. Valeria se sentó en el sillón de él, y vio cómo la eliminaban pieza por pieza. Cuando terminaron, el más alto le entregó una carpeta. Dentro, la copia final, firmada de la petición de divorcio sellada y presentada. Sin nota, sin postdata, sin espacio para responder. Solo una nueva dirección de remitente, un loft estudio, al otro lado de la ciudad. Pasó el dedo por el nombre de la calle, trazando la impresión limpia. Siempre había bromeado con que él nunca dejaría este piso, que era demasiado sentimental, demasiado estable. Resulta que no lo conocía en absoluto. O tal vez, él simplemente dejó de dejar que ella lo conociera. Los de la mudanza se fueron en silencio. La puerta se cerró. Ella se quedó en medio de la habitación, rodeada de demasiado espacio y no suficiente sonido. Por primera vez, la realidad se asentó con todo su peso. Alejandro no estaba tratando de dejar claro un punto. Se había ido, y ella no era la que se había marchado. La primera semana pasó como una neblina. Valeria seguía esperando que el silencio se rompiera, que llegara un mensaje, que Alejandro apareciera, tal vez no con perdón, pero al menos con algo, una discusión, una pregunta, una mirada que dijera, esto todavía importa. Pero nada llegó. Dejó de revisar su teléfono después de un tiempo. Los mismos amigos que una vez llenaron su bandeja de entrada con planes y cumplidos, se habían vuelto silenciosos. Algunos la habían dejado de seguir. Otros, peor, no habían dicho una palabra. El fin de semana de spa se había convertido en una broma amarga. Encontró el recibo todavía en su bolso, arrugado junto a un bálsamo labial a medio usar y una nota doblada de su última sesión de terapia. ¿Te sientes digna de ser elegida?, preguntaba, garabateado con su propia letra. La ironía era demasiado ruidosa para ignorarla. Para el día 9, comenzó a empaquetar sus cosas. No las caras, no las cosas que podrían haber impresionado a la gente. No, lo que empaquetó fueron los pequeños objetos familiares, su copia desgastada de bolsillo de La campana de cristal, esa estúpida taza turquesa que siempre usaba para el té, una tira de fotos de fotomatón de ella y Alejandro años antes de la tensión, cuando apenas podían mantener la cara seria el tiempo suficiente para el obturador. El piso se había convertido en un museo al que ya no pertenecía, y sin embargo, cada habitación susurraba su nombre. Trató de recordar la última conversación real que habían tenido. No logística, no planes, una conversación donde se sentaron cara a cara y hablaron como 2 personas en el mismo equipo. No pudo encontrarla. En algún lugar del camino, había dejado de verlo como un hombre y comenzó a verlo como un accesorio en su actuación, el confiable, la fuerza tranquila, el hombre que siempre estaría allí sin importar cuánto se alejara ella. Pensó que su firmeza significaba que podía doblarlo. Lo que no entendió fue que él no se estaba doblando, estaba esperando. Y ahora él estaba reconstruyendo. Fue un viernes tarde cuando llegó la entrega final. Una caja marrón simple, sin etiqueta de remitente, solo su nombre, escrito a mano con la letra apretada y ordenada de Alejandro. Dentro estaban sus cosas restantes. Un reloj que le había dado en su 4º aniversario. Un conjunto de polaroids de su viaje a Sevilla. Una carta. La desdobló con cuidado, sin saludo, sin despedida,
solo un puñado de palabras, sin resentimiento, solo liberación. Me enseñaste cómo irme. Gracias. Fue entonces cuando llegaron las lágrimas, no fuertes, no teatrales, solo constantes. Un lento desenmarañamiento de todo lo que ella pensaba que podía controlar. Fue en ese momento, rodeada de armarios vacíos y habitaciones con eco, que finalmente entendió que él no la había abandonado. Él la había superado. Alejandro no la estaba castigando. Había terminado de esperar a que ella viera su valor, y se había ido sin llevarse nada más que su autorrespeto. Se acurrucó en el suelo junto al sofá, demasiado cansada para moverse, demasiado avergonzada para dormir. Las paredes a su alrededor eran las mismas, la vista desde la ventana sin cambios. Pero el aire ya no lo llevaba a él, y en su lugar había una quietud que no podía negociar, porque el hombre que solía hacerla reír se había ido. Y ella ni siquiera se había dado cuenta de cuándo él paró. Fue una boda de alguien que ninguno de nosotros esperaba que durara. Un viejo amigo de la universidad, Sergio, el tipo de hombre que pensaba que el compromiso era una sugerencia, no una promesa. Y sin embargo, aquí estaba en un smoking gris, con los ojos empañados, deslizando un anillo en la mano temblorosa de una mujer que parecía que todavía no había exhalado del todo desde que caminó hacia el altar. Me senté cerca de la parte trasera, solo por elección. No estaba aquí para socializar, no estaba aquí para ser visto, estaba aquí por el cierre. Habían pasado 6 meses desde que salí de ese piso, desde que restablecí cada contraseña, cambié las cerraduras y dejé mi anillo de bodas en el cajón junto al de ella. 6 meses desde que me elegí a mí mismo. Un trío de jazz tocaba algo suave, mientras los invitados chocaban copas y se acomodaban para la cena. He mantenido un perfil bajo, entrenando más duro, durmiendo más profundamente, construyendo mi segundo gimnasio al otro lado de la ciudad. Mi círculo era más cerrado ahora, menos apretones de manos, más aliados elegidos a dedo. Y ella, Valeria, estaba al otro lado de la habitación. La vi en el momento en que entró. Ese caminar lento y cuidadoso, el cabello recogido justo así, el tipo de vestido que solía exigir atención, ahora llevado como una armadura. Rió una vez demasiado fuerte, y luego se cayó rápidamente, escaneando la habitación como si ya sintiera ojos sobre ella. No me vio al principio. La vi flotar entre las mesas, como una mujer tratando de pertenecer a algún lugar de nuevo, como si no hubiera descubierto quién era sin el hombre contra el que solía medirse. Cuando sus ojos finalmente se encontraron con los míos, fue breve. Sus pasos se ralentizaron, la tensión en su mandíbula la delató. Dudó lo suficiente para que yo lo viera, para que todos lo vieran, pero luego cruzó la habitación con una sonrisa tan ensayada que casi podía escuchar la tarjeta de guión pasando en su cabeza. Alejandro, dijo como una pregunta. Asentí. Valeria. Me miró de arriba a abajo, camisa abotonada metida, reloj nuevo, calma en mis hombros. Pero lo que sostuvo su mirada por más tiempo fue la mujer a mi lado, una amiga del gimnasio. Sonrisa real, risa fácil, nada forzado. Los ojos de Valeria se dirigieron hacia ella, luego volvieron a mí. «¿Te ves bien?», dijo. Sonreí cortésmente. «Gracias. La vida ha sido amable últimamente». Abrió la boca, buscando algo inteligente, algo para tender un puente sobre el silencio, pero lo que salió fue más suave. «No pensé que estarías aquí. Sergio me lo pidió personalmente. Nos conocemos de hace mucho». Ella asintió, luego miró su bebida, los dedos jugueteando con el borde, una pausa. Luego, «He tenido la intención de contactar. Decir algo. Acabas de hacerlo». Ella parpadeó, tomada por sorpresa por la finalidad en mi tono. No dejé que se prolongara. En su lugar, me incliné ligeramente, con la voz lo suficientemente baja para que solo ella pudiera escuchar. «Dejaste de reírte cuando me fui, ¿verdad?» Ella se congeló, su mano se apretó alrededor de la copa, y por un momento vi todo en su cara, la negación, el dolor, el arrepentimiento rizándose en los bordes de su rímel. Pero no esperé una respuesta. Di un paso atrás, ofrecí un asentimiento y volví a mi mesa. Detrás de mí no escuché nada, ni pasos, ni respuesta, solo el silencioso desmoronamiento de un papel que ella
Ya no podía interpretar. La banda cambió a algo animado. La gente aplaudió. Se levantó para bailar. La mujer a mi lado se inclinó. «¿Vieja amiga?» «Algo así», dije, sonriendo, mientras la música crecía y la risa llenaba la habitación. Me recosté y dejé que todo se moviera a mi alrededor. No quedaba rabia en mí, ni venganza, solo liberación y la tranquila satisfacción de un hombre que había reconstruido no desde la amargura, sino desde la claridad. El capítulo se había cerrado, no con un grito, sino con un susurro y un giro limpio y deliberado de la página.